Muy buenos días, el día de hoy comenzamos con la unidad número 3 denominada Enfoques de Enseñanza y Aprendizaje. En esta unidad conoceremos tres distintos tipos de enfoque. El primero de ellos es la cinética, el siguiente serán los sinergicones o también denominado sinergia y finalmente el pensamiento lateral. Comenzamos con el siguiente video. El primer enfoque de enseñanza y aprendizaje es la cinética. Antes de proceder a determinar el significado del término cinética, vamos a descubrir el origen etimológico del mismo. En concreto, deriva del griego. Exactamente es fruto de la suma de los siguientes componentes. El primero de ellos es el sustantivo kinesis, que se puede traducir como movimiento, y el sufijo ticos o también tica, que se utiliza para indicar relativo a. Con base a lo anterior, definimos que la cinética, aplicada a los enfoques de enseñanza y aprendizaje, lo podemos relacionar con todas aquellas actividades que se realizan dentro del aula o dentro del salón de clases y la interacción que cada uno de los alumnos percibe junto con sus compañeros. Por ende, el trabajo en equipo y la cooperación es el punto principal de la cinética, ya que es un factor para desarrollar todas aquellas capacidades que tienen cada uno de los alumnos. Hay que recordar y hacer énfasis que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Ventajas del enfoque cinético. El aprendizaje cooperativo contribuye al desarrollo de toda una serie de destrezas, estrategias y actitudes relacionadas con la competencia para relacionarse y trabajar bien con los demás. Una competencia que, aunque siempre ha sido importante en los nuevos escenarios sociales, resulta fundamental aplicarlas. De acuerdo a Francisco Sarikei, considera que el aprendizaje cooperativo constituye una propuesta pedagógica en la que la diversidad no se concibe como una rémora, sino como una oportunidad muy valiosa de aprendizaje. Por otro lado, la meta fundamental de las organizaciones escolares ha sido, es y será formar ciudadanos capaces de integrarse de manera responsable, activa y constructiva en los diferentes escenarios sociales. Pues bien, al día de hoy, frente a un mundo que cambia tan vertiginosamente, cumplir la cabalidad con esta meta resulta bastante más complicado. El gran reto al que se enfrentan los educadores en las aulas es educar juntos a alumnos y alumnas tan diferentes. Por lo que ser capaz de diseñar y articular ese plan para cada uno de los alumnos y cada una de las alumnas es sin duda el gran reto de todos los educadores y educadoras en la escuela. Ahora vamos a conocer un poco más de este enfoque denominado cinética y veremos algunas ventajas relacionadas a la cooperación dentro del aula y el trabajo en equipo. Principalmente doy capacitaciones sobre didáctica, sobre cómo se puede aprender de otra manera. Es decir, mucha gente utiliza, o la mayoría de los profesores utilizan solamente el factor visual y auditivo para dar clases. La mayoría de las personas, cuando estamos dando clase, lo que hacemos es utilizar PowerPoints o hablar o utilizar un vídeo de YouTube, pero mucha gente olvida el factor cinético. Y el factor cinético es un factor muy importante, porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces lo que yo hago es enseñar a profesores de todo el mundo, tanto de lenguas como de física, de matemáticas, cómo se puede incluir este factor en todas las clases para que la gente aprenda mejor, esté más motivado, y entonces cuando estamos más motivados aumenta la capacidad de aprender a largo plazo. Se trata de, primero, utilizar todos los sentidos, y el factor cinético sería el movimiento. ¿Cómo podemos incluir pequeñas actividades que hacen que todos los estudiantes aprendan? No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, y ese es el sentido.
Cuando un profesor es básicamente visual, lo que hace es trabajar con muchas imágenes. Antiguamente, por ejemplo, había niños en la clase que tocaban mucho el bolígrafo, que continuamente mueven una pierna y que se decía, o mascan chiclet, y entonces en clase los profesores decían, es que estos niños no están interesados, no están concentrados. Mentira, son personas cinéticas que para poder centrarse, para poder concentrarse mejor necesitan el movimiento. Entonces, cuando hablamos de actividades cinéticas son, por ejemplo, los memories, o son actividades con tarjetitas, o son actividades donde durante un minuto pedimos a los participantes que se levanten, hacemos una actividad y entonces podemos continuar. Está demostrado que nuestra atención no puede superar a 20 minutos. Cuando vamos a una conferencia, por muy interesante que estemos, o que sea muy interesante lo que nos están explicando, si hay una persona que habla y habla y habla durante 2 horas, nuestro cerebro al cabo de 20 minutos desconecta. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer son fases más cortas e ir incluyendo alguna de estas actividades. En el siguiente tema abordaremos el segundo enfoque, denominado los sinergicones, o también conocido como la teoría de la sinergia. En este tema nosotros abordaremos cada una de las características que componen a este concepto en particular, así como la forma en la que impacta a nuestros alumnos en el día a día. Sinergia, que significa trabajando en conjunto. La sinergia es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja y conseguir alcanzar el éxito al final. La sinergia es el momento en el que todo es mayor que la suma de las partes, por tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado. La sinergia es cuando 2 objetos o incluso 2 personas actúan de la misma manera para conseguir un objetivo determinado. Este término se utiliza también para hablar de las parejas y los diferentes niveles de amistad, donde las personas se esfuerzan mucho para que la relación funcione y las 2 partes hacen lo mismo. En el ámbito psicológico, la sinergia es la unión de diferentes conocimientos y habilidades para cumplir un objetivo de manera eficiente y eficaz. Esto se logra mediante la colaboración, unión de varios esfuerzos, aportar cada individuo lo mejor que sabe hacer y la complementariedad entre ellos. También el término de sinergia se puede emplear en una comunidad o sociedad, en el ámbito laboral, en el hogar, entre otros contextos, ya que el desarrollo y el esfuerzo del individuo para conseguir un objetivo puede ser medido por la sinergia existente. Un ejemplo de sinergia es cuando existen solo 2 alternativas entre 2 personas y en lugar de discutir sobre cuál es la mejor, buscan una tercera alternativa, es decir, la opción más sinérgica y armoniosa. Otro ejemplo muy claro podría ser un reloj, ya que sus piezas por separado no podrían indicar la hora. Por lo que la sinergia en la educación se manifiesta durante la cooperación en el aula, ya que buscar aliados entre los colegas o compañeros resulta un aprendizaje más complementado al unir fuerzas con cada uno de sus compañeros. En el siguiente video nosotros podemos identificar un poco más sobre las características del concepto que acabamos de presentarnos.
Finalmente conoceremos el tercer y último enfoque, conocido como el pensamiento lateral, en el cual también podemos ver cómo se compone y cuáles son las características del mismo y de qué forma ésta se utiliza dentro del aula de clases y en nuestro día a día. El pensamiento lateral es un proceso de pensamiento creativo, consciente y sistemático que analiza los desafíos desde diferentes perspectivas y visiones. Es una habilidad en la forma de razonamiento mental que permite la resolución de problemas a través de la aplicación de soluciones imaginativas o creativas. El término de pensamiento lateral fue introducido por Edward de Bono en 1967. El pensamiento lateral era aquel patrón de pensamiento que se realiza por diferentes vías a las utilizadas en el razonamiento tradicional, facilitando perspectivas novedosas. Desde entonces, el término es muy habitual en ámbitos de la psicología individual y social y se utiliza como una herramienta para guiar el pensamiento fuera de los patrones habituales. Resulta interesante mencionar que De Bono relaciona muy estrechamente el pensamiento lateral con el humor, puesto que en el proceso de saltar de una idea a otra, relaciona lateralmente es muy similar a aquel que se sigue para hacer una broma o un chiste, y estos sean divertidos. Encontrar relaciones inesperadas y encubiertas entre elementos que aparentemente no tienen relación. Generalmente, cuando razonamos, tratamos de buscar patrones lógicos y económicos, en términos psicológicos, analizando premisas y deduciendo conclusiones naturales o habituales que permiten resolver problemas de forma directa y sencilla. De este modo, las conclusiones y razonamientos no permiten avanzar y encontrar nuevas vías, nuevas soluciones o nuevas propuestas. El pensamiento lateral se centra en lo que podría ser más que en lo que es posible y plantea 4 directrices. Reconocer las ideas dominantes que polarizan la percepción de un problema. Buscar diferentes formas de ver las cosas. Relajar el rígido control de pensamiento. Y aprovechar la oportunidad para fomentar otras ideas. El pensamiento lateral es por tanto un pensamiento creativo que al ser una habilidad puede ser entrenado, cultivado y desarrollado sin importar las capacidades psicológicas de cada persona. El pensamiento habitual, un lápiz sirve para escribir, una silla para sentarse, etc., sigue un razonamiento válido y lógico. Sin embargo, también presenta limitaciones y sigue siempre un mismo patrón rígido que disminuye el número de posibles soluciones y alternativas. El pensamiento lateral busca, en cambio, provocar y dirigir el razonamiento por una vía alterna que aleje del camino habitual. Y finalmente terminamos con el siguiente video, el cual nos resume un poco más el enfoque de pensamiento lateral.